Alaba a Dios y a su nombre. Iglesia amada del Señor, toma asiento, presta atención. Oye la voz de Dios, oye la palabra de Dios. Porque es, hermano, lo que el Espíritu Santo diga que se predique en este lugar, sin quitarle ni añadirle a la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros aprendamos, hermanos, de Salomón y con estos escritos, alabados a Dios, para que así nosotros, alabados el nombre del Señor, caminemos en temor y temblor delante de Dios. Porque el mismo Salomón nos enseñó en sus escritos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el hombre apartarse del mal es la inteligencia. Aunque quizás, hermano, no sabemos el motivo por lo cual Salomón empezó, hermano, al final a divariar y a apartarse del temor a Dios como él había dicho y a fallar. Nosotros sabemos que Dios le dio sabiduría, le dio ciencia, y hay muchos escritos, proverbios, cantares, hermano, Eclesiastés, alabados a Dios, predicado, anunciado, alabados el escrito por el sabio Salomón, y a su nombre. Gloria. Pero ¿qué sucede, iglesia amada del Señor? En esta hora es necesario, gloria a Dios para siempre, que tú pongas atención a la palabra de Dios. Es necesario que tú pongas atención, alabado sea Dios, tus oídos, como dijo el Señor, el que tenga oído, oiga. Amén. Lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y a su nombre. El Señor está en esta noche, gloria a Dios, queriendo que cada uno de nosotros pida también en primer lugar sabiduría y ciencia a Dios. Porque el hombre, hermanos, sin la sabiduría de Dios no puede hacer nada. Sin la sabiduría de Dios, hermano, no camina bien. Sin la sabiduría de Dios no camina en el orden del Señor. Sin la sabiduría de Dios no camina en el temor de Dios. Sin la sabiduría de Dios no valora lo que debe valorar, que es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que sean añadidas. Mientras que el hombre, hermano, no tiene la sabiduría de Dios, tú lo ves brincando, saltando, haciendo cuantas cosas en el mundo y matándose por su propio pecado. Al nombre de Cristo. Pero cuando la sabiduría de Dios empieza a llegar a tu vida, empieza el temor a Dios, empieza a apartarte del mal, empieza a dejar el pecado, empieza a dejar al mundo, empieza a dejar su iniquidad, empieza a dejar los malos pensamientos, empieza a dejar la mala conducta, empieza a buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. El Señor la va añadiendo a tu vida, y esto es el gozo de nuestra salvación, ver la obra que Dios está haciendo con nosotros, y a su nombre. Hay gozo de salvación en todo aquel que quiere sabiduría de Dios, y que por la sabiduría de Dios está caminando apartado del mal, alejándose del pecado, alejándose de la mentira, alejándose del engaño, alejándose de la falsedad. Esto es el gozo de la salvación del siervo de Dios. Y más bien, cuando llega el Espíritu Santo, por cuanto dejaste el pecado, el Espíritu Santo te bautiza, ya tú sientes a Dios en tu vida, siente la paz verdadera, siente la comunión con Dios, siente que tu vida cambió, y a su nombre. Pero lamentable, hermanos, lamentablemente el mundo no recibe el Espíritu Santo, ni puede recibirlo, porque mientras el hombre está en la carne y en el pecado, hermanos, la carne es contra el Espíritu y se opone entre sí. Al nombre de Cristo. ¿Cuánto aman al Espíritu Santo? Ya diga gloria a Dios. ¿Cuánto lo reciben en su vida? Digan aleluya. Todo el que acepta a Cristo también acepta al Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Digan gloria a Dios. Porque en el poder del Espíritu Santo vino Cristo. Por cuanto Él mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para pregonar el año agradable del Señor. ¡Alabado sea Dios! Apertura de la cárcel, hermano.
Porque esto también hace el Señor, que Dios rompe cadenas, Dios abre las cárceles. Cuando tú le creas a Dios, Dios liberta al cautivo, Dios da vista a los ciegos. Cuando tú le creas a Dios, hace que tu familia busque al Señor. Si hay alguien en la cárcel, se humilla, pide a Dios, ora. Cuando se humilla a Dios, viene Dios y abre la puerta de la cárcel. Y él sale libre. ¿Quién está entendiendo? ¿Quién está escuchando? Hermano, escuche esto, lo que el Señor ahí entregó. Amén. Si tiene algún familiar, si tiene alguna familia en la cárcel, ve y predícale la palabra. Haz que alguien vaya y le lleve la palabra. Algún pastor de tu país, dile que le lleve la palabra. Si tu padre, si tu madre, si tu hermano que está en la cárcel se humillan, se arrepienten, le piden a Dios perdón, el mismo Dios abre la puerta de la cárcel y ellos salen por la misericordia de Dios. Pero es necesario, hermanos, que tú aprendas esta sabiduría de Dios. Amén. Que tú la recibas con fe, que tú digas sí haré, y entonces empieza a trabajar para esto. Pero ¿cómo? Orando sin cesar, ayunando por tu familia, pidiéndole al Señor que lo transforme, que lo cambie, que haga que ellos conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su nombre. Quien esté escuchando, diga amén. Quien esté escuchando, diga gloria a Dios. Entonces, hermanos, el Señor es el que hace esto. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Dios lo engrandeció sobremanera. ¿Por qué, hermano? Porque Salomón estaba humillado ante